Las finanzas públicas en Costa Rica se encuentran en estado crítico, por lo cual la implementación del salario único por parte del Estado ha sido tema de discusión, ya que uno de los rubros que se ha incrementado con el tiempo es el gasto por remuneraciones. En ese sentido, las diferencias existentes entre las instituciones del sector público en materia salarial promueven el proyecto de unificar los salarios y reducir costos. En la actualidad, se tienen ejemplos de instituciones que han aplicado el salario global, como la Contraloría General de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, la Superintendencia de Telecomunicaciones, las cuales han dado el primer paso con resultados satisfactorios. Es importante mencionar que con este estudio se pretende demostrar la importancia de eliminar las diferencias salariales en cuanto a remuneraciones, cumpliendo el principio que reza igual salario para igual trabajo, considerando que también deben revisarse otros aspectos a nivel interno, ya que un salario por sí solo no logra la productividad, sino en conjunto con oportunidades de desarrollo profesional, clima laboral atractivo y un equilibrio integral del ser humano. Es responsabilidad del Estado gestionar el talento humano más productivo y alineado con los requerimientos de la institución donde labora, así como el establecimiento de políticas salariales dentro del marco del respeto por los derechos laborales y aquellos adquiridos a fin de optimizar sus costos y velar por el déficit fiscal del país, realizando el reordenamiento salarial de la administración pública. Por otro lado, los incrementos en pluses salariales desproporcionados han sido uno de los temas de análisis, por cuanto no son equitativos, objetivos y razonables, en procura de la eficiencia administrativa. Se debe establecer un ordenamiento de las retribuciones adicionales que se reciben y que generan una desigualdad salarial para el servidor público. Aunque éstas nacen para generar motivación y estimular la excelencia a nivel laboral, se han convertido en un beneficio alejado de la productividad, sin el debido cumplimiento de objetivos. Actualmente, el alto costo de remuneraciones y pluses, incrementando rápidamente en comparación con la inflación anual a nivel del país, se ha vuelto insostenible. Existe una desigualdad salarial que ocasiona ineficiencia en la gestión salarial, altos costos para el país y una falta de planificación del futuro. Las grandes diferencias existentes entre las instituciones del gobierno y los abusos que se presentan ocasionan en cuanto a pluses elevados, anualidades, vacaciones colectivas, una problemática en esta investigación. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el gobierno presentó en el año 2017 un presupuesto por 8.96 billones de colones, lo cual representa un incremento significativo en la deuda pública. Para el desarrollo de este proyecto, se tomaron en cuenta los principios de las buenas prácticas que establece la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos del año 2017, al fin de aplicarlo en este proyecto de integración. De acuerdo con el Informe de Presupuestos Públicos 2017, la Contraloría General de la República menciona que el no existir un sistema único, sino la coexistencia de múltiples regímenes de acuerdo con la naturaleza de la institución, se han generado brechas importantes dentro del propio sector público y en muchos casos no existen criterios de proporcionalidad o racionalidad. ¿Conviene implementar el salario único de mercado en todo el sector público en Costa Rica? Determinar si el salario único de mercado genera mejoras cuantitativas o cualitativas para los patronos, para los trabajadores, para los clientes o usuarios, para alguna o todas las partes. Para alcanzar el objetivo, es de gran importancia no solamente la reflexión del crecimiento del gasto por parte de las partes involucradas, sino que se estudió la gestión que deben realizar las direcciones, departamentos y oficinas de talento humano en temas del diseño y esquemas salariales justos y equitativos, permitiendo alcanzar un equilibrio en materia de remuneraciones y compensaciones, mediante estrategias específicas, siendo el área financiera un aspecto por valorar a nivel interno. En relación con la selección del proyecto de investigación, se pretende analizar la efectividad que ha tenido la figura del salario único en algunas instituciones del Estado que optaron por aplicarla, por lo que se podría considerar la factibilidad del mismo y los beneficios o perjuicios para la clase trabajadora en el gobierno central. Por otro lado, los antecedentes que se utilizaron nos pueden demostrar si la tendencia por este tipo de política salarial permite mejorar el servicio al cliente o usuario
de las instituciones públicas o Gobierno Central de Costa Rica. Se consideró el proyecto de ley número 19.506, Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, presentado por la exdiputada Sandra Piz en el año 2015, quien hace énfasis en que el Estado es uno y en este sentido es un único patrono para todas las instituciones y que por medio de ley es posible establecer la fijación del salario de todo el sector y la regulación que corresponda. De la misma manera menciona la existencia de un estatuto de servicio civil que cobija a gran parte de los servidores del Estado, pero a la par se encuentran infinidad de leyes, decretos, resoluciones administrativas y judiciales, reglamentos autónomos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo y otros instrumentos que regulan a los servidores de los entes autónomos, a las corporaciones municipales, a las empresas del Estado. De acuerdo con el informe del estado de situación en materia de salarios y remuneraciones del sector público costarricense del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, indica que la ley protege los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas existentes, respetando con ello el principio previsto en el artículo 34 de la Constitución Política, según el cual las leyes no pueden ser retroactivas en perjuicio de sus destinatarios. Los métodos utilizados para recabar la información correspondiente fue mediante la investigación cualitativa y cuantitativa, recolectando datos para probar la hipótesis siendo lo más objetiva posible. En este sentido, al realizar los análisis del proyecto de ley, normativas, artículos, reglamentos y otra documentación, me permitió determinar la factibilidad de la implementación del salario único o de mercado, siendo que existe gran cantidad de información en relación con la necesidad de reordenar los pluses salariales para todos los servidores públicos que laboran en las instituciones y que reciben presupuesto del Estado. Es importante acotar que en la actualidad tenemos unos 14 sistemas distintos de empleo público, a saber, régimen de servicio civil, régimen de carrera docente, régimen policial, poder legislativo, defensoría de los habitantes, Contraloría General de la República, Banca Pública, Tribunal Supremo de Elecciones, régimen municipal, universidades públicas, poder judicial, instituciones autónomas, régimen de los trabajadores de la salud y empresas públicas. Asimismo, no omito indicar que los salarios en la actualidad tienen incentivos adicionales al mismo que se encuentran regulados por instrumentos jurídicos que permiten su aplicación. Sin embargo, en muchos casos hay instituciones del Estado con diferentes escalas salariales y pluses que en algunas ocasiones han realizado las gestiones para homologarse con el régimen del servicio civil, por lo que podemos suponer el esfuerzo por tener una consistencia salarial entre clases similares, siendo equitativo dentro de una política salarial, lo que hasta el momento no ha sido factible. Dentro de la partida de gastos corrientes, el pago de pluses salariales es significativo, tomando en cuenta la cantidad de talento humano que trabaja en el gobierno, así como los salarios que reciben dentro del gobierno central. Es por esto que debería existir un solo régimen del empleo público al ser un único patrono, equiparando los salarios para beneficio del Estado y de los servidores, como por ejemplo la cesantía, que es muy diferente entre algunas instituciones, siendo este un rubro que podría ser equitativo al ser una expectativa de salario a largo plazo. Asimismo, el Estado tiene la potestad de regular la materia al empleo público, el cual debe generarse por vía de leyes que permitan la fijación de los salarios para todos los servidores del Estado, realizando los cambios y derogaciones que deban hacerse en cuanto a leyes, convenciones colectivas, decretos, resoluciones, normativas, entre otros, lo que en la actualidad ocasiona la desigualdad salarial sin transparencia. Para evitar comparaciones equivocadas, se debe cotejar salarios promedio en categorías ocupacionales similares. Por otro lado, la composición salarial es diferente en el gobierno central, gobiernos locales, instituciones descentralizadas e instituciones públicas, así como aquellas financieras, empresas públicas no financieras y órganos desconcentrados. Desde el punto de vista de generar una tendencia a mejorar el servicio al cliente o usuario de las instituciones públicas o Gobierno Central de Costa Rica, el tener un mejor salario como derecho
contemplando también mejores beneficios laborales a lo interno de cada institución, puede coadyuvar con la motivación de la persona y por ende mayor productividad. Por otro lado, como ventaja, permite retener y evitar la fuga del recurso humano calificado. El ahorro de quienes han puesto en práctica este modelo global ha sido representativo a lo largo plazo, por lo que de igual manera, su implementación permite un ahorro presupuestario para el sector público, incremento del clima laboral de cada uno de los servidores, así como la eficiencia institucional. Dentro de las principales recomendaciones para implementar el salario único en todos los servidores del Estado, podemos citar algunas. Analizar la normativa, leyes, decretos, convenciones colectivas de cada institución, realizando los cambios que ameriten sin violentar los derechos de los trabajadores. Revisar los manuales de puesto de cada régimen con el fin de realizar los ajustes necesarios de acuerdo con un estudio de mercado en cuanto a tareas versus salario global. Definir un plan de implementación de acuerdo con las necesidades del gobierno en cuanto al control del gasto en la partida de remuneraciones. Por otro lado, revisar el tema salarial en sesiones de trabajo a nivel de profesionales expertos en gestión del talento humano, así como hacer campañas en todo el sector público de los beneficios que se obtienen con el salario único. Reformar la dirección del servicio civil, por cuanto solo el 14.4% de los servidores públicos pertenecen a este régimen. Asimismo, realizar sesiones de trabajo con los sindicatos, aclarando la importancia de implementar un nuevo esquema salarial. Revisar con los altos jerarcas las convenciones colectivas a fin de analizar los cambios que deban generarse al respecto. Y realizar sesiones de trabajo institucionales para comunicar el sistema de salario único de forma transparente.